Buenas noches, mi nombre es José Luis Santamaría García. Yo voy a presentar los pronósticos eh, del promedio móvil simple y el método Delphi. El promedio móvil simple es una herramienta esencial en el análisis técnico de los mercados financieros y se utiliza para suavizar la curva de precios e identificar tendencias. ¿Cómo se calcula? El promedio móvil simple se calcula sumando los valores de un conjunto y dividiendo el resultado entre el número de elementos en ese conjunto. Este cálculo se repite continuamente para cada punto en la serie de datos, lo que genera una línea suavizada que representa la tendencia general. Esta herramienta es ampliamente utilizada en la predicción de series temporales y en el análisis de datos financieros. Aquí en esta imagen se ponen las características de los métodos tanto cualitativos y cuantitativos. Los métodos cualitativos se emplean cuando la situación no es clara y hay pocos datos, como los productos nuevos y la nueva tecnología, y se requiere intuición y experiencia. En los métodos cuantitativos se emplean cuando la situación es estable y existen datos históricos, como los productos existentes y la tecnología actual. Y en estos métodos se utilizan modelos matemáticos. Aquí hay un ejercicio del promedio móvil simple. El periodo va a ser de 3 meses. En este caso el periodo será de 3 meses, pero puede variar dependiendo del ejercicio. Y esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular el promedio del mes de abril, ya que tomé un periodo de 3 meses. Para calcular el promedio o el pronóstico de abril, pongo la fórmula de promedio y selecciono las ventas o la demanda del mes de enero, febrero y marzo. Y este sería el promedio o pronóstico del mes de abril. Aquí está la fórmula. Ahora para calcular el de mayo sería exactamente igual, promedio, pero ahora tomando el mes de febrero, marzo y abril. Aquí está. Para sacar el promedio de mayo es la demanda de febrero más la demanda de marzo más la demanda de abril, entre 3, que es el periodo. Y ahora esto solamente se puede arrastrar. Ese sería el pronóstico del mes de junio, del mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este sería el ejercicio del promedio móvil simple. Ahora el método Delphi. Este es un proceso estructurado en el que un grupo de expertos responde a un cuestionario o serie de preguntas de manera anónima y las respuestas se utilizan para generar un pronóstico. El proceso se repite en varias rondas y después de cada ronda los resultados de la ronda anterior se resumen y se envían de nuevo a los expertos para que reconsideren sus respuestas con el fin de alcanzar un consenso. Las características del método Delphi es que es anónimo, los participantes no se conocen entre sí, lo que evita que las opiniones se vean influenciadas por el grupo. El segundo es que es interactivo, el proceso se repite en varias rondas. El tercero es la retroalimentación controlada. Después de cada ronda, los expertos reciben las respuestas de los demás para que puedan ajustar sus opiniones. La cuarta es la convergencia hacia un consenso. A lo largo de las rondas se espera que las respuestas se acerquen a un acuerdo. Un ejemplo del método Delphi. Imaginemos que una empresa de tecnología quiere prever el impacto de una nueva innovación en el mercado de teléfonos inteligentes para el siguiente año. No tienen datos históricos,
pero desean conocer las expectativas de expertos en tecnología y venta y marketing. El paso 1 sería formar el grupo de expertos. El equipo de la empresa selecciona a 5 expertos en áreas relacionadas con la industria de los teléfonos inteligentes. El experto 1 es un especialista en tecnología móvil. El experto 2 es en tendencias del consumidor. El experto 3 es un analista del mercado. El experto 4 es un ejecutivo de ventas. El experto 5 es un especialista en marketing digital. El paso 2 sería la primera ronda de preguntas. La primera ronda consiste en enviar a los expertos un cuestionario donde se les pregunta su opinión sobre el posible impacto de la innovación en el mercado de los teléfonos inteligentes para el próximo año. Algunas de las preguntas deberían ser: ¿qué volumen de ventas estimas que alcanzará la innovación en el primer trimestre? La segunda pregunta es: ¿qué porcentaje de cuota de mercado consideras que alcanzará la empresa a lo largo del año con esta innovación? ¿Cuál es el nivel? La tercera es: ¿cuál es el nivel de aceptación esperable por parte de los consumidores en un mercado altamente competitivo? Esas serían las preguntas que se le harían a los 5 expertos. Y bueno, al ser anónima las respuestas y al ser en línea, ninguno conocerá la respuesta que tuvo el otro experto. El paso 3 es recopilar las respuestas y resumir las respuestas de los expertos que se recopilan y se resumen. Supongamos que estas son las respuestas que recibimos. El experto 1 respondió que 100.000 unidades en el primer trimestre y 10% de cuota del mercado. El experto 2, su respuesta fue 120.000 unidades en el primer trimestre y 8% de cuota de mercado. El experto 3 dijo que 110.000 unidades en el primer trimestre y un 9% de cuota de mercado. El experto número 4 dijo que 130.000 unidades en el primer trimestre y 12% de cuota de mercado. Y el experto 5 nos dio la respuesta de 105.000 unidades en el primer trimestre y un 10% de cuota de mercado. El paso 4 sería resumir los resultados de la primera ronda. El moderador, que es quien coordina el proceso, presenta un resumen de las respuestas. Un ejemplo es que se podría poner en un rango de estimación para el primer trimestre y la cuota de mercado. Los puntos que a continuación serían el volumen de ventas estimados en el primer trimestre de 100.000 a 130.000 unidades, un promedio de 110.000 unidades. La cuota de mercado estimada de 8% a 12% con un promedio de 10%. El paso 5 sería la segunda ronda de preguntas. En la segunda ronda de preguntas, los expertos reciben el resumen de las respuestas anteriores y se les pide que revisen y ajusten sus respuestas a la luz de las opiniones del grupo. En este punto ya los 5 expertos ya conocen las respuestas de los otros expertos que están participando. Se les pueden hacer preguntas adicionales como: ¿consideras que las estimaciones de venta están ajustadas a la realidad del mercado o deberían ser ajustadas en función a las respuestas previas? La segunda pregunta es: ¿qué factores externos podrían influir en el éxito de la innovación en el próximo año? Los expertos pueden ahora revisar sus respuestas y es posible que ajusten sus estimaciones basándose en la retroalimentación del grupo. El paso 6 sería resumir y continuar el proceso. Una vez que los expertos envían sus respuestas ajustadas, el moderador recopila y resume nuevamente las respuestas. Este proceso puede repetirse varias veces. Generalmente se repite de 2 a 3 rondas más hasta que se logre un consenso a las estimaciones que se estabilicen. El paso 7 es el pronóstico final. Al final del proceso Delphi, el grupo de expertos puede llegar a un consenso sobre el pronóstico de ventas. Por ejemplo, después de 3 rondas, los expertos acuerdan que el volumen de ventas estimado para el primer trimestre es de 115.000 unidades,
y la cuota de mercado esperada es del 10%. La conclusión, ventajas y desventajas del método Delphi. La conclusión es que el pronóstico final, la estimación final es que la innovación alcanzará 115.000 unidades de venta en el primer trimestre y tendrá una cuota de mercado del 10% durante el próximo año. La importancia. Este pronóstico fue alcanzado después de un proceso iterativo que permite ajustar las respuestas a medida que los expertos intercambian opiniones de manera anónima y reflexiva. Las ventajas del método es el anonimato. Los expertos pueden opinar libremente sin ser influenciados por otros. La iteración. Las respuestas pueden ajustarse y mejorar a lo largo de las rondas. La flexibilidad es útil cuando no se dispone de datos históricos o cuando el pronóstico requiere las opiniones de expertos. Y las desventajas es que toma mucho tiempo y esfuerzo. El proceso puede ser largo y requiere un esfuerzo significativo de recopilación y análisis de respuestas. La otra desventaja sería la posible falta de consenso. Si los expertos no logran llegar a un consenso, el pronóstico puede ser que no sea muy preciso. Y esto sería todo. Muchas gracias.